El chavo, como de costumbre, corría de un lado a otro con su barril animado a cuestas, persiguiendo mariposas o robando una que otra torta de jamón imaginaria. Kiko inflaba y desinflaba su pelota, mientras doña Florinda barría la entrada de su casa con una expresión de fastidio. Don Ramón, por su parte, se encontraba recostado en una vieja silla de madera, con los ojos entrecerrados y su característico gorro azul a punto de caérsele de la cabeza. Parecía que todo marchaba bien esa semana. Doña Florinda no lo había golpeado, aún, el profesor Girafales no había aparecido, y hasta el señor Barriga se retrasó en su visita para cobrar la renta. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Don Ramón cerró su puerta con llave y se acostó temprano. Afuera, la luna estaba en lo alto y un viento helado sacudía las hojas del patio. A eso de las 3 de la mañana, un golpe seco en la puerta lo despertó de un sobresalto. ¿Quién diablos toca a esta hora?, murmuró, todavía medio dormido. Se levantó lentamente y se acercó a la puerta. No se escuchaba nada. Solo el silencio absoluto y el leve crujido de la madera. Giró la cerradura y abrió con cautela. No había nadie. Frunció el ceño, maldiciendo en voz baja. Volvió a cerrar y se metió en la cama, arropándose hasta la cabeza. Al día siguiente, mientras tomaba un café improvisado con agua tibia, le contó lo ocurrido al chavo y a Kiko. ¿Y no era un fantasma, don Ramón?, preguntó el chavo con ojos enormes. Claro que no, chavito. ¿Tú crees que los fantasmas andan tocando puertas como cobradores? Kiko soltó una risa chillona. A lo mejor era el señor Barriga disfrazado. Don Ramón lo fulminó con la mirada. Bueno, ya estuvo, escuincles. Fue solo un ruido. Seguro un gato o el viento. Nada del otro mundo. Pero la noche siguiente, volvió a ocurrir. 3 golpes exactos. La misma hora. 3 a.m. Don Ramón se levantó de nuevo, más molesto que asustado. Corrió la cortina, pero el pasillo estaba completamente vacío. Ni rastro de alguien huyendo, ni risas, ni ruidos de pasos. Solo el eco de la vecindad, quieta como nunca. Esto ya se está volviendo un chiste. Susurró, mientras sentía como un escalofrío le recorría la espalda. Durante el día, intentó olvidarlo. Se distrajo ayudando a Ñoño con unos deberes y arreglando el foco del patio. Pero por la noche, el pensamiento volvió. ¿Y si no es un bromista? ¿Y si no es nadie humano? A la tercera noche, no esperó. Se quedó despierto con una escoba en la mano, listo para atrapar al culpable. 3 a.m. Don Ramón abrió la puerta de golpe. Nada. Pero esta vez no fue igual. Esta vez, notó algo raro en el suelo. Justo frente a su puerta, había una mancha oscura. Parecía tierra húmeda. Se agachó para tocarla, y cuando frotó con los dedos, un olor fétido le golpeó la nariz. Era como carne podrida. ¿Pero qué? El frío le heló la sangre. Giró la cabeza lentamente hacia el patio. Entre la neblina, le pareció ver una sombra encorvada, parada al lado del barril del chavo. No se movía. No respiraba. Solo lo observaba. Y entonces desapareció. Don Ramón cerró la puerta con fuerza y se atrincheró dentro de su cuarto. Por primera vez en años, no pudo dormir. Algo estaba tocando a su puerta. Pero no quería entrar. Quería llevarlo con él. Después de eso, en la vecindad todo parecía seguir igual. El chavo corría detrás de una mariposa invisible, Kiko lloraba porque había perdido su pelota, y doña Florinda gritaba desde la ventana para que nadie se acercara a su casa. A simple vista, todo estaba normal. Pero don Ramón no era el mismo. Tenía los ojos enrojecidos, ojeras profundas, y una expresión desencajada que no pasaba desapercibida. ¿Está bien, don Ramón?, preguntó el chavo, mirándolo con preocupación. No dormí nada, chavo. Esos malditos golpes, murmuró, sin dejar de mirar al suelo como si temiera que algo brotara de ahí mismo. Otra vez escuchó ruidos. Kiko se acercó, aunque mantenía cierta distancia, como si don Ramón ya le diera miedo. No solo ruidos. Vi algo. Alguien parado junto al barril. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. ¿Y cómo era?, preguntó el chavo. Era una sombra. Como si estuviera encorvada, pero no caminaba. No se movía. Solo me miraba. No tenía ojos, pero juro que me miraba. El chavo tragó saliva y Kiko palideció.
Esa misma tarde, don Ramón colocó sal frente a su puerta. También colgó una cruz pequeña sobre el marco y dibujó una línea con gis blanco en el umbral. ¿Y eso para qué, don Ramón?, preguntó ñoño, quien lo miraba desde la escalera. Para mantener a los muertos fuera. O al menos eso dicen los libros. ¿Los muertos?, repitió ñoño, retrocediendo un paso. Sí. Algo está viniendo cada madrugada. No sé qué quiere, pero no va a entrar. No mientras yo esté aquí. Esa noche, nuevamente esperó despierto, sentado con una lámpara encendida y una taza de café frío entre las manos. El tic-tac del reloj lo fue desquiciando poco a poco. Y justo cuando marcó las 3 en punto. 3 golpes. Esta vez más fuertes. Más urgentes. Don Ramón se levantó temblando, pero no abrió. En vez de eso, pegó el oído contra la puerta. Nada. Luego, algo nuevo. Una voz. Ramón. Susurró desde el otro lado, una voz seca y quebrada, como de alguien con la garganta llena de tierra. Don Ramón se alejó bruscamente, con el rostro descompuesto. No puede ser. No puede ser. La voz volvió. Ramón. Ya es hora. La lámpara parpadeó. La taza cayó al suelo y se hizo trizas. Don Ramón gritó. Vete de aquí. No tienes nada que hacer en esta casa. Yo no te llamé. Yo no te debo nada. El silencio regresó de golpe. Pero no por mucho. Una grieta comenzó a formarse en la madera de la puerta, justo donde la sal estaba esparcida. Como si algo estuviera rascando desde el otro lado, desesperado por entrar. Don Ramón retrocedió hasta el rincón de la sala. No se atrevía a moverse, no quería ni parpadear. La cruz colgada en el marco cayó al suelo y se partió en 2. El gis blanco se desvaneció como si lo hubieran borrado con agua sucia. Y entonces los golpes cesaron. El resto de la noche fue en absoluto silencio. Pero no era paz. Era la calma más tensa y pesada que don Ramón había sentido jamás. A la mañana siguiente, salió con lentitud. Nadie lo estaba esperando. El patio estaba extrañamente vacío, como si los vecinos se hubieran esfumado. Entonces miró al suelo. Donde había estado la línea de gis. Ahora había huellas. Huellas negras y deformes. Como si alguien hubiera arrastrado sus pies podridos justo hacia su puerta. Don Ramón cayó de rodillas, derrotado. Ya no puedo escapar. Murmuró con la voz rota. Ya viene por mí. Después de eso, en la vecindad, el silencio era más denso que nunca. Ni el chavo corría, ni Kiko lloriqueaba, ni doña Florinda gritaba. El aire parecía más frío, más espeso. Todo estaba detenido, como si el tiempo se negara a avanzar. Don Ramón llevaba 3 días sin dormir. Tenía la barba crecida, la ropa sucia, y los ojos hundidos en un rostro que ya no parecía el de un hombre, sino el de alguien que había visto el infierno desde la ventana. Esa mañana, el chavo se acercó con timidez. Don Ramón. ¿Por qué ya no sale? ¿Por qué tiene cerradas las ventanas? Don Ramón lo miró fijamente. Su voz temblaba. Chavito. Yo cometí un error hace muchos años. El chavo ladeó la cabeza. ¿Qué clase de error? Uno del que ya no puedo escapar. Y así comenzó a contarle. Antes de llegar a esta vecindad, yo trabajaba en el cementerio del pueblo. Me encargaba de cavar tumbas y cerrar ataúdes. Un día, llegó un cuerpo sin nombre, sin registro, sin nadie que lo reclamara. El cadáver estaba hinchado, podrido, irreconocible. Pero el jefe me dijo que no valía la pena enterrarlo. Tíralo en el lote baldío del fondo, me dijo. ¿Y lo tiró? Sí. Pero antes revisé sus bolsillos. Llevaba una pequeña medalla de oro y un fajo de billetes envuelto en trapo. Me los quedé. Pensé que no haría daño. Nadie iba a reclamarlo. Era solo un muerto más. El chavo lo miró con horror creciente. Desde entonces, cada año. En la misma fecha. Lo veo en mis sueños. Y ahora ya no está soñando. Esa noche, don Ramón no preparó café. No encendió lámparas. No puso sal. Simplemente se sentó en el suelo, frente a la puerta, esperando. 3 a.m. Esta vez no fue un susurro. Fue un grito. Ramón. Devuélveme lo que me robaste. La puerta tembló. Las paredes vibraron. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos, y la cruz en el suelo se incendió espontáneamente.
El chavo, desde su barril, despertó con el estruendo. Kiko y Ñoño salieron de sus casas aterrados, cubriéndose con mantas. Todos vieron como una sombra negra, con barras putrefactas, emergía desde el fondo del pasillo, arrastrándose por la tierra, dejando un rastro de sangre negra. Don Ramón gritaba desde adentro. Los vecinos corrieron hacia la puerta, pero era tarde. La madera se astilló de golpe, y algo lo arrastró hacia afuera. Los gritos fueron desgarradores. El chavo lo vio. Lo vio con sus propios ojos. Don Ramón siendo jalado por una figura sin rostro, con la piel colgando en tiras, los huesos al descubierto y los dedos largos como cuchillos. Don Ramón pataleaba, sangraba, suplicaba. Ya te lo dije. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Pero la criatura no se detuvo. Lo arrastró hasta el centro del patio y le abrió el pecho con una sola mano, sacando algo brillante. La medalla de oro. El cuerpo de Don Ramón quedó allí, desmembrado, irreconocible, y el ser desapareció, hundiéndose en la tierra como si jamás hubiera estado. Los vecinos no pudieron hablar durante días. Nadie supo cómo explicarlo. El señor Barriga mandó cerrar la vecindad por mantenimiento urgente. Nadie volvió a hablar de Don Ramón. Nadie volvió a ocupar su casa. Pero a veces, muy de madrugada, cuando la luna está alta, se escuchan 3 golpes en esa puerta vacía. Y un susurro lejano. Devuélveme lo que me robaste. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.